Hola, muy buenas tardes, molt bones tardes a tothom. Des de Radiòlegs de Catalunya i com a presidenta vinc només ara per obrir aquest nou webinar d'actualitzacions en radiologia, de temes d'actualització i aquesta vegada molt orgullosa també per qui el modera. Y els convidats son un trío de tenores. Tenemos hoy un trío de tenores. El Ricard Pérez como moderador, a Pepe Martel y también a José Luis del Cura, que nos hablarán de las últimas actualizaciones. Y también quiero agradecer a el que ha ideado todos estos webinars, que sin él no se podían haber hecho, que es el doctor Salva Pedraza. Pues muy buenas tardes y espero aprender mucho de vosotros. Adelante. Muchas gracias, Teresa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Simplemente recordarles un poco el calendario que tenemos de webinars pendientes. Ariadna, si te viene bien un poco compartir un poco el calendario para que la audiencia lo pueda ver. Recordarles que este es el webinar que dedicamos a intervencionismo osteomuscular y que las próximas sesiones, como pueden ustedes ver aquí, serán el 18 de marzo el webinar sobre enfermedad pulmonar asociada con el tabaquismo, con el doctor Pineda. El 22 de abril, actualización del registro y la gestión de dosis en radiología por la doctora Oleaga. En mayo, el doctor Tomaselo moderará una sesión sobre el tratamiento endovascular del ictus. Al final, durante mayo tenemos el doctor Leandro Fernández, que actualizará una sesión sobre las reacciones adversas al contraste y un poco la preparación de los pacientes. La doctora Baristán también al final de mayo sobre humanización en radiología. Y finalmente el doctor Donoso en junio nos hablará en la mesa redonda que él modera sobre estrategia en la solución de las limitaciones de la inteligencia artificial. Gracias, Ariadna. También recordarles, por favor, el mensaje que les pedimos siempre. Es importante que rellenen la encuesta de satisfacción para que podamos tener información desde la Junta de Radiólogos de Cataluña sobre los temas que les interesan a ustedes y su valoración que hacen de esta sesión. Sin más, paso la palabra al doctor Ricard Pérez, el moderador de esta excelente tabla redonda sobre intervencionismo osteomuscular. Ricard, cuando tú quieras. Muy bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Teresa y a Salva por vuestras palabras. Quiero agradecer a mis compañeros de la Junta de Radiólogos de Cataluña por fomentar el conocimiento de la radiología musculoesquelética con la realización de este webinar. El tema que hemos escogido es intervencionismo, porque es una materia en la que quizá es la que hay menos evidencia científica, las nuevas técnicas, y a los que nos dedicamos a esto nos gusta compartir nuestros conocimientos con los compañeros y aprender entre todos. Tenemos el honor de contar con dos referentes internacionales, como el doctor José Martel, del Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón de Madrid, y el doctor José Luis del Cura, del Hospital Universitario Donostia. Como el tiempo que tenemos es limitado y la materia, a pesar de ser muy específica, es bastante amplia, hemos acordado escoger dos temas concretos y, en primer lugar, hablará el doctor Martel del tratamiento percutáneo de las metástasis óseas. Y a continuación, el doctor del Cura de la detección y extracción de los cuerpos extraños con guía ecográfica. Al final abriremos un turno de preguntas en el que podéis preguntar cualquier duda acerca de los temas expuestos y también si tenéis alguna cuestión o alguna duda sobre algo que no haya entrado aquí como tema, pero que tengáis alguna duda de vuestra experiencia diaria. Y nada, pues sin más dilación, cuando quieras, Pepe, puedes empezar tu presentación. Gracias. Hola, bona tarda a tothom y muchas gracias por la invitación, Ricard. Para mí es un placer estar aquí. Voy a empezar compartiendo pantalla. Ahí vamos. Creo que ya está, ¿no? El tema que yo voy a tratar hoy es el del tratamiento de la metástasis ósea mediante ablación percutánea. Antes de empezar, bueno, quería deciros que para mí es un honor compartir esta tarde con el doctor del Cura, que me une una
vieja amistad y mismos intereses. Y esta foto que os pongo aquí es de hace como 5 o 6 años, que nos invitaron a dar una charla en un congreso en Ecuador. Y aprovechamos la coyuntura y nos fuimos a hacer una escapada a las Galápagos, que es donde está tomada esta foto, y que es lo que yo llamo la vieja normalidad. La nueva normalidad es esta otra, que estoy aquí sentado en la guardilla de mi casa, solo, aquí medio ya abandonado, con barba y todo, sin haber quedado con una cerveza esta noche ni nada, en fin. Un desastre. Así que cada uno que elija qué tipo de normalidad es la que... En cuanto al tema en sí, metiéndonos en él de lleno, brevemente recordaros que hay varios procedimientos que podemos hacer para el tratamiento de las metástasis óseas. No me voy a detener en ello. La cementoplastia, la osteosíntesis con tornillo de fijación, la embolización, que es una técnica que tiene más recorrido, y la novedosa, la más importante y de la que voy a hablaros, es la ablación térmica. Hoy en día hay varias posibilidades de ablacionar una lesión ósea. Las tres principales, las tres que hemos usado nosotros, son las que he puesto aquí: la radiofrecuencia, el microondas y la crioablación. Pero también debemos reconocer que existe la posibilidad del HIFU con la resonancia magnética, el láser, que realmente con la metástasis ósea tiene poco papel, y una técnica nueva que está empezando a utilizarse en cierto tipo de tumores y que lo mismo también puede tener un papel en la metástasis ósea, es la electroporación irreversible. La radiofrecuencia tiene indudablemente la principal ventaja, es que es una técnica disponible. La mayoría de los que hacemos radiofrecuencia tenemos los equipos en nuestros hospitales. Hay una experiencia de muchos años. Nosotros la primera la hicimos en el año 2001. El tamaño de la zona de ablación, la verdad es que lo controlamos bastante bien con la aguja que usamos habitualmente. Y cuando estamos trabajando en la columna, en principio es la mejor técnica porque las lesiones que vamos a tratar no van a ser muy grandes y con la radiofrecuencia es suficiente. ¿Qué desventajas tenemos? Pues el área de ablación es pequeña, menos de 3 centímetros. Vamos a depender de la impedancia. En el hueso realmente el efecto del lavado, disipación del calor por grandes vasos no tiene mucha importancia, y la colocación de placas cutáneas, bueno, es un elemento que tampoco nos distorsiona tanto. Pero lo que sí que tiene una gran ventaja, que es la posibilidad de refrigeración interna, que nos va a permitir aumentar o disminuir el tamaño de la lesión, y sobre todo, y en lo que afecta a las lesiones que están en la columna vertebral, que la radiofrecuencia, la cortical ósea íntegra, tiene un efecto protector. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, este es un trabajo que hicimos hace unos años con estudio experimental con perros, y básicamente lo que vemos aquí es que la radiofrecuencia, si la ponemos en el hueso, lo esperable sería que cruzara la cortical, por ejemplo, en este caso en la cabeza del fémur, y afectara a la cadera, o en la diáfisis afectara a partes blandas. Pero la realidad es esta otra: como la cortical protege, pues no vamos a afectar ni a la articulación, ni a la cadera, ni a las partes blandas. Y aquí veis en este corte histológico muy bien cómo la estrella representa la cortical y cómo ahí se apaga el efecto de la radionecrosis que hace la radiofrecuencia. El microondas en el hueso, la verdad es que lo utilizamos poco, principalmente porque hay menos experiencia, hay menos publicaciones, los equipos de microondas suelen ser bastante diversos. En fin, nosotros microondas hemos empleado en 2 o 3 casos, no muchos más, y cada vez estamos más centrados en la tercera técnica de la que voy a hablar, que es la crioablación. La crioablación tiene una serie de ventajas. Como una muy importante es que visualizamos la bola de hielo, aunque es verdad que en el hueso, si estamos solo en el hueso y no hay parte blanda, la visualización de la bola de hielo es muy difícil y a veces realmente imposible. El tamaño de la lesión que provocamos con la crioablación es muy controlable.
Normalmente existen tablas donde en función de los tiempos que dé vamos a obtener tamaños de lesión con precisión milimétrica. Una ventaja que tiene aquí la evaluación es que puede tratar lesiones en partes blandas, que la radiofrecuencia las puede tratar, pero con posibilidad de efectos secundarios, y también puede tratar lesiones osteoblásticas, que la radiofrecuencia tiene bastantes problemas. El aspecto del dolor que os pongo aquí entre interrogantes, porque una de las ventajas que se ven de la crioablación es que es menos dolorosa que otras técnicas. Y es verdad que es menos dolorosa cuando la hacemos, pero luego nuestra experiencia es que esa tarde que hemos hecho el procedimiento por la mañana, el paciente tiene bastante dolor y debe estar monitorizado por anestesia para controlar ese dolor que tiene. La desventaja que es ventaja es que puede requerir varias sondas. De hecho, como las lesiones que vamos a tratar son normalmente muy grandes, vamos a utilizar varias sondas, como veis en la imagen de abajo a la derecha. Pongo tiempo de ablación más caro, es realmente el tiempo de ablación más largo, porque cada ciclo nos va a llevar aproximadamente 30 minutos. Eso hace que los procedimientos a veces sean bastante más largos. Y luego también si tenemos que meter todas las agujas que estáis viendo aquí en esta foto, pues indudablemente eso lleva su tiempo. La complicación del CryoShock está descrita, pero realmente nosotros no hemos tenido nunca ningún problema, y lo que sí es obvio es que es mucho más cara. Una aguja de radiofrecuencia cuesta alrededor de 1.000 euros, más o menos. La aguja de crioablación cuestan algo más de 1.000 euros, y si pones 8, pues solamente de un paciente ya estamos hablando de 8.000 euros, ¿no? La crioablación tiene también una serie de, digamos, inconvenientes, que es que, por ejemplo, siempre antes del procedimiento hay que comprobar el correcto funcionamiento de la sonda, que se forme la bola de hielo, como veis aquí, que se forma la bola de hielo. Luego, lo que hemos comentado, fijaros en este caso, que era un chaval con una fibromatosis agresiva, donde pusimos 8 criosondas a la vez, pues esto determina el momento incluso cómico en los que tienes un lío de cable importante, que acabas en medio de una madeja de cable y no te puedes ni mover. Y luego también, pues con algún equipo de crioablación, las bombonas de los gases son muy grandes, aunque es verdad que hoy en día tenemos equipos como este, donde se utiliza el nitrógeno líquido y es mucho más manejable, que ya veis que se sostiene con la... Una cosa fundamental y que quiero recalcar es que estos procedimientos, que son bastante complejos, van a necesitar una colaboración estrecha de los anestesistas. No en todos los sitios logramos que un anestesista venga al TAC e intube a un paciente. Y no en todos los sitios se hacen procedimientos tan complicados como este, donde el paciente estaba con monitorización arterial, tenemos varias enfermeras, hemos convertido el TAC casi en un quirófano, con lo cual quiero recalcar que todos estos procedimientos requieren anestesia normalmente general y una colaboración estrecha con el anestesista, que va a ser también el que controle el dolor del paciente cuando acabe el procedimiento. ¿Qué indicaciones tiene la ablación? Bueno, en principio la primera que se postuló es el tratamiento paliativo de las metástasis dolorosas que no ceden con tratamiento médico ni con la radioterapia. Y esto ya os aviso que aproximadamente el 40% de los pacientes con metástasis ósea no mejoran con el dolor con ninguna de estas dos técnicas. Hoy en día hay muchas publicaciones, como las que veis aquí al pie de la diapositiva, donde postulan que la ablación percutánea de metástasis debe ser el tratamiento del dolor como primera línea terapéutica. Pero es que hemos ido más allá, porque ya también está descrito, y nosotros la hemos empleado, la ablación de oligometástasis, normalmente menos de 5, con intención curativa, que ayuda no solamente a quitar el dolor del paciente, sino a aumentar su supervivencia. Y por supuesto, otro elemento en el que podemos participar es la prevención del acrónimo que en la literatura anglosajona aparece como SER, que son todos los eventos, las complicaciones
ósea de una metástasis, sobre todo la fractura. La selección de pacientes, indudablemente, hay que hacer un comité donde se discuten los casos. Los pacientes más apropiados son los que tengan dolor de 4 o más en la escala de EVA y con no más de 3 o 5 metástasis y una cierta expectativa vital. El procedimiento hay que hacerlo lo antes posible. Estamos en pacientes oncológicos que si hoy decidimos que hay que tratar la metástasis, hay que tratarla ya porque dentro de un mes lo mismo ha crecido y eso que habíamos pensado que era tratable ya no lo es. Hay que hacer una cuidadosa planificación y hay que decidir qué técnica ablativa empleamos. Nosotros en general, y otro elemento importante es determinar si es necesario hacer cementación. Nosotros en general hoy en día hacemos radiofrecuencia cuando las lesiones no son muy grandes, menos de 2 centímetros o alrededor de 2 centímetros, y cuando están localizadas en la columna vertebral. Y la crioablación en las lesiones blásticas, en lesiones que tengan componente de parte blanda o que superen los 2-3 centímetros de tamaño. Muy importante es que estas técnicas son complejas, son agresivas, tenemos que disminuir los riesgos que nos genera hacer este tipo de tratamiento. Entonces, insisto, cuidadosa planificación, ver bien qué vamos a hacer, con qué técnica. Tenemos también que saber y conocer que hay posibilidad de desplazar estructuras o con suelo salino, o con gas, o con catéteres anorgados para evitar dañarlas. Podemos utilizar control de temperatura, que esto realmente nosotros, por ejemplo, lo hacemos poco porque es un poco engorroso. Podemos hacer una monitorización neurofisiológica. Con la crioablación conviene hacer controles cada 2-5 minutos en función de la potencia que estemos dando, intentando ver cómo es la bola de hielo que se está formando. Y luego podemos calentar o enfriar la piel en función del tipo de técnica que estemos usando, si el frío o el calor. Y luego, por último, la cementoplastia para prevenir fracturas. Una cosa también bastante útil, porque hay veces que estamos haciendo crioablación, sobre todo nos pasa con la crioablación cerca de estructuras nerviosas. Entonces, está demostrado, está publicado que la administración de corticoides puede ser útil cuando la zona del tratamiento está muy próxima a una estructura nerviosa o cuando se ablaciona un músculo, con el fin de prevenir el dolor relacionado con el edema postablación o la neuroplasia. Y por experiencia, nosotros hemos comprobado que hay veces que el paciente queda muy satisfecho de lo que es el tratamiento, pero ese cuadro de dolor neural, de parálisis de un miembro que acaba resolviéndose a lo largo de 1 o 2 meses, pues le limita bastante su vida diaria. Un ejemplo de desplazamiento de estructura adyacente lo tenemos aquí en este paciente que está operado de un condrosarcoma y esa bolita hiperintensa que vemos ahí es una recidiva, que comprobamos que era una de condrosarcoma. Cuando fuimos a tratarlo, pues resulta que, fijaros que ya había crecido un poquito y está justo al lado del colon. Entonces metimos una chiva entre la lesión y el colon para meter suero salino, desplazar al colon y así poder hacer la radiofrecuencia. En este caso. En este otro caso, esto no era un tumor maligno, este era un osteoblastoma, pero lo pongo como ejemplo para que veáis que pusimos la criosonda en la lesión y una aguja epidural para meter suero salino y separar el tumor del canal raquídeo. En este otro caso, lo que hicimos fue un control neurofisiológico, que también es un pequeño follón y que necesita la presencia en la sala del neurofisiólogo que va controlando la respuesta de los nervios a medida que nosotros vamos haciendo la técnica. El control de la crioablación cada 5 minutos de salirnos fuera para ver cómo se forma la bola de hielo. Aquí veis, en este caso, que era una metástasis que había destruido el hueso, como si se ha formado la bola de hielo. Veis ahí la lesión hipodensa. Y
Luego lo que os comentaba antes, aquí estamos haciendo crioablación, hemos puesto un guante con suero salino calentito en la piel para evitar la quemadura. Y en este otro caso, que lo que estamos haciendo es radiofrecuencia, que esto era en un dedo, pues hemos puesto una gasa con suero frío. ¿Cuál es nuestra experiencia? Bueno, pues nosotros hemos hecho 38 procedimientos en 22 pacientes. Por frecuencia, pues ya os podéis imaginar, los tumores originarios eran pulmón, mama, riñón y próstata en la mayoría de las ocasiones. Hemos usado la radiofrecuencia en el 65% de los casos, la crío en el 20%, cada vez más la estamos usando. En un 40%, fijaros lo que os cuento ahora, en un 42% de los casos nuestra intención ha sido curativa y en un 58% paliativa del dolor. Voy a enseñaros varios ejemplos. Esta era una paciente con una metástasis única de un carcinoma de colon en la costilla. Aquí lo que hicimos fue una radiofrecuencia. Este era un paciente con una metástasis única de una próstata en el fémur. Aquí hicimos microondas y además, por la localización, decidimos también cementar, como veis que estamos haciendo ahí. Y aquí veis el cemento dentro del fémur. Y este es unos controles posteriores donde se ve la zona de la ablación del microondas y el cemento dentro de la diáfisis femoral. Este es un caso realmente espectacular, porque este es un paciente joven que se operó como con 25 años de un feocromocitoma de glándula suprarrenal derecha, que estuvo controlándose un tiempo y que luego, por motivos que desconozco, creo que se fue de Madrid, pues le perdimos la pista. Y a los 6 o 7 años aparece una lesión en el húmero, una lesión en el ilíaco y en este estudio con gammagrafía con osteótridos vemos que tiene también lesiones costales. Entonces se comprobaron que eran metástasis de feocromocitoma, no tienen tratamiento médico, no responden a radioterapia, pues planteamos conjuntamente en el comité que la lesión del húmero se podía operar, y eso fue lo que se hizo. La lesión del ilíaco era un poco mayor de 2 centímetros y entonces todavía no estábamos familiarizados con la crioablación. Le hicimos microondas, como veis ahí, y la lesión de la costilla le hicimos radiofrecuencia. Y aquí veis además como técnicamente el desafío de cruzar la escápula para llegar a la costilla. Y fijaros cómo era el estudio gammagráfico antes y después del tratamiento. Y este paciente ya llevamos varios años controlándole y hemos tenido que repetir a veces radiofrecuencia en costilla, que es la zona que más lata nos ha dado, pero está perfectamente y asintomático. Y aquí veis la peculiaridad de este paciente, además, es que al ser un feocromocitoma, cada vez que tocábamos, y lo importante, además, insisto, el papel del anestesista, es que fijaros cómo se ponía la tensión arterial, 213, 104. Esto si lo estás haciendo sin un anestesista entrenado, pues lo mismo se te queda el paciente ahí en la mesa de descanso. Otro paciente donde hicimos la técnica con intención curativa, una metástasis múltiple, una neoplasia renal, hicimos una costilla, el esternón, el ilíaco y el sacro. Y este paciente, indudablemente, siguiendo también con su tratamiento médico, pero hoy, 4 años después, pues seguimos ahí peleando con él. Otro paciente con una lesión en la costilla pegada al diafragma, que además ya directa y al bazo, directamente lo desestiman para la radioterapia. Y tenía también otra lesión, aquí veis en esta lesión que le hicimos crioablación, y veis la bola de hielo que se nos forma. Y este mismo paciente tenía otra lesión en la unión costovertebral de las últimas dorsales, también afectando al diafragma,
muy dolorosa. También hicimos crioablación y fijaros aquí también la bola de hielo que se ha formado. El paciente, al día siguiente cuando fui a verlo, me dijo, ha hecho usted un milagro. Y ya cada vez que viene al hospital me busca, me dice, doctor Milagro, ¿qué tal? No sé qué, viene a saludar. Mal que lo diga, pero para que os deis cuenta de que alguien que está sufriendo, que además no tiene otro problema, está sufriendo por el dolor y en una sola sesión le hemos resuelto el problema de que tenía una escala de dolor de 10, que no controlaba con morfina y que hoy está asintomático, sin dolor y sin tratamiento médico. Bueno, es que esto es un resumen así en plan de colorines de cómo era. Metástasis vertebrales, pues normalmente a metástasis vertebrales lo que hacemos es radiofrecuencia y cementoplastia. Siempre un abordaje uni o bipedicular. Y este es un isquio también que decidimos hacer radiofrecuencia y cementar. Indudablemente no todos los pacientes van bien. Fijaros en este que era una metástasis única de una vértebra, una neoplasia renal, tenía otra lesión más dudosa a nivel sacro, que veis aquí abajo, que decidimos no tratar, fuimos a por la de la columna lumbar, la tratamos aparentemente bien, hicimos el abordaje bipedicular, al final también veo que nos decidimos a tratar la del sacro y luego pues cementamos. Y el paciente cuando viene un control pues ha hecho esto, ha hecho una siembra en uno de los trayectos por el pedículo, incluso con afectación de partes blandas. O sea, en este caso pues no fue nada bien. Y este otro caso, también que fuimos un poco desesperadas, una gran lesión metastásica escapular con toda esa sonda de crioablación y que realmente el tratamiento de la analgesia que conseguimos no fue mejor el paciente, pero no fue lo buena que a nosotros nos hubiera gustado. Hoy en día, esta es la tabla que se propone, que ya desde el año 2010 el doctor Ganji propuso para el manejo de las metástasis óseas, ya os digo, intención curativa o intención paliativa, empleando las técnicas que he comentado antes y con un papel fundamental de la ablación, ya sea por radiofrecuencia o por crioablación. Conclusión, y yo creo que voy a acabar bien de tiempo incluso. La ablación percutánea juega un papel creciente en el manejo de las metástasis óseas. Lo normal es que utilicemos radiofrecuencia o crioablación. La radiofrecuencia con una lesión es más pequeña y preferiblemente en cuerpos vertebrales, y la crioablación, lesiones blásticas, lesiones con componentes de partes blandas y lesiones más grandes de 2 centímetros. Podemos utilizarla con tratamiento paliativo. Yo creo que tiene unas ventajas claras sobre la radioterapia, porque es que ese mismo día vamos a mejorar al paciente, no necesitas tantas sesiones y en todo caso no son técnicas excluyentes, podemos emplearlas las dos. Y por supuesto el tratamiento curativo, que ya os digo, en nuestra experiencia, bastante eficaz. Y luego que hay que veces que hay que combinarla con la cementoplastia u otras terapias. Un artículo fresco de ayer, o antes de ayer me llegó a mí, en el Radiology, con los popes de la radiología intervencionista mundial, incluyendo gente con la que nosotros estamos siempre en contacto, como el doctor Ganji o el doctor Xavier Bui de Burdeos, y que propugnan cada vez más el uso de la crioablación para la paliación de las metástasis óseas dolorosas en un estudio multicéntrico que se está haciendo en varios hospitales distribuidos por todo el mundo. Y nada más, pues deciros que este es mi correo electrónico, que todos los que tengáis, que estéis haciendo este tipo de técnica o que queráis empezar o demás, a mí me encantaría que formáramos un grupo donde pudiéramos intercambiar experiencias, contarnos los problemas que tenemos y aconsejarnos unos a otros. Así que os animo a que me escribáis. Y bueno, ya la última imagen de verdad es esta de este verano, que tuvimos un paréntesis de vieja normalidad, que nos tomamos una cerveza, que es lo que me gustaría estar haciendo hoy, pero que por el momento van a ser virtuales. Aquí estoy con 3 monstruos de la radiología catalana. Muchas gracias por
por vuestra atención. Y ahora tengo que dejar de... A ver. Tu turno. Muy bien. Vamos allá. Bueno, después de haber tenido a tan buen telonero como Pepe, yo voy a hablar de una cosa mucho más sencilla y te oye bien, ¿no? Me imagino. Voy a hablar de una cosa mucho más sencilla, al alcance de cualquiera y que es una patología relativamente frecuente. Bueno, este es el título de mi presentación, aunque la verdad es que me hubiera gustado más un título un poquitín más atractivo como este, porque realmente de lo que voy a tratar es de cómo sacar elementos extraños del cuerpo de la gente. Voy a hacer un poco de hablar de cómo hacer exorcismos. Pues, esto es una cosa muy apropiada teniendo en cuenta mi apellido. Y bueno, pues voy a enseñaros a todos vosotros a practicar estos exorcismos en el cuerpo de la gente de forma rápida y sencilla. Hablaré primero de la semiología ecográfica, de algo que a veces miramos un poquitín de reojo, no le hacemos mucho caso, como son los cuerpos extraños de partes blandas, y luego hablaré de algo muy práctico, que es cómo realizar esta técnica, la técnica de extracción guiada por ecografía, para convenceros a todos vosotros de que el manejo de los cuerpos extraños de partes blandas no es una patología quirúrgica ni médica, sino es una patología radiológica, como muchas otras, evidentemente. Los cuerpos extraños, la verdad es que son mucho más frecuentes de lo que la gente piensa. Si uno se dedica un poco a ellos, la verdad es que al final acaba dándose cuenta de que son muy frecuentes. La mayor parte de las veces se ven en accidentes, sobre todo los cuerpos extraños vegetales, metálicos o de cristales, especialmente en el ámbito laboral. En el ámbito laboral vemos muchísima patología de este tipo. También en otros casos nos podemos encontrar con que son de origen iatrógeno. A veces se quedan en el interior del cuerpo pues, pequeños fragmentos de material que hemos utilizado para procedimientos quirúrgicos o intervencionistas, como catéteres, o uno muy práctico, muy particular, del que hablaré más adelante, que son los implantes contraceptivos. Y en principio, si los cuerpos extraños no dan molestias, la verdad es que se pueden dejar donde está, pero la verdad es que la experiencia enseña que en la mayor parte de los casos acaban dando molestias y acaban produciendo dolor, acaban produciendo inflamación, se infectan con mucha frecuencia y entonces en todos estos casos está indicado sacarlos. ¿Cómo se saca? Pues bueno, tradicionalmente se ha utilizado para sacarlos, no sé por qué no me pasa, para sacarlos técnicas quirúrgicas, pero no siempre es necesario hacer esto. Lo que sí que nos piden prácticamente siempre cuando existe un cuerpo extraño es algún tipo de imagen radiológica para detectarlos, porque muchas veces no son palpables, la gente sabe que tiene un cuerpo extraño en la zona, va al médico, el médico le mira y dice, pues bueno, a ver qué hay. Lo primero que suelen pedir casi siempre es una radiografía. La experiencia enseña que las radiografías se ven a veces, sobre todo cuando son metálicos, pero muchas veces no se ven, como en este que vemos aquí. A veces, como solución extrema, en algunos casos han llegado, o se pueden pedir incluso otras exploraciones como resonancia. Esto es un caso peculiar en el sentido de que este era un paciente que tenía dolor, que tenía un antecedente de que quizá había pisado algo raro y tenía un dolor de la leche en la pierna. Como no sabían qué tenía ni nada por el estilo, le pidieron una resonancia y en la resonancia se vio esto nada más, era un artefacto. Pues evidentemente lo que le hicimos fue una ecografía y en la ecografía se vio perfectamente que correspondía a un pequeño elemento metálico que daba este artefacto en la resonancia magnética. La ecografía, como veis, es probablemente la técnica más adecuada, la que va a permitir observar con más nitidez estos cuerpos extraños, sobre todo cuando son superficiales, y no va a tener los problemas de los artefactos en el caso de que sean metálicos en la resonancia magnética. Por tanto, nosotros, ante un cuerpo extraño, lo que vamos a encontrarnos es casi siempre con cuerpos extraños que han sido explorados directamente, que muchos de ellos, lógicamente, nos llegan a nosotros porque son difíciles de palpar, es decir, los han intentado sacar de forma manual, pero no han podido, y nos han pedido una exploración radiológica. ¿Qué exploración? Habitualmente una radiografía. He de decir que independientemente de otras, de que podamos utilizar otras técnicas, la radiografía va a estar indicada casi siempre, porque nos va a permitir diferenciar, sobre todo, identificar la localización de especialmente los metálicos y a veces los cristales. Sin embargo, hay que decir que es poco eficaz porque los cuerpos extraños vegetales, que son muy frecuentes, no los vamos a poder ver. La TC le pasa lo mismo que la radiografía, es solo útil para materiales radiopacos y la ecografía es sin duda ninguna la técnica más útil, que además tiene la ventaja de que puede ser
ser utilizada para su extracción. La ecografía tiene la ventaja de que permite detectar cualquier tipo de cuerpo extraño. No está limitada, como lo puede estar la resonancia o la TC o las radiografías, a un determinado tipo de cuerpos extraños. Nosotros podemos ver tanto los de madera como los de metal, el plástico, el vidrio, y la sensibilidad y especificidad son casi perfectas. Y además permite, como decía antes, detectar cualquier cuerpo extraño independientemente de su naturaleza, de si es radiolúcido o si no. Es cierto que en los cuerpos extraños profundos tenemos problemas. A veces, si no tenemos un buen equipo, puede ser que estos cuerpos extraños más profundos no los podamos ver. Por eso, a veces, yo prácticamente siempre, antes de realizar una ecografía, un cuerpo extraño, pido una radiografía previa, porque sobre todo cuando sospecho que son metálicos, porque su detección en la radiografía ayuda enormemente a su localización. Es sin duda, de todas maneras, la ecografía, la técnica de elección en el manejo de los cuerpos extraños. ¿Qué se necesita para localizar los cuerpos extraños? Primero, un transductor lineal de alta frecuencia, de calidad, de buena calidad preferentemente. Luego, realizar una exploración amplia de la zona donde sospechamos el cuerpo extraño. Hay que hacer una exploración longitudinal y transversa, es decir, en dos planos, en dos ejes del espacio. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo de su localización, a veces el cuerpo extraño se puede ver, si lo exploramos en la misma dirección en la que tiene el cuerpo extraño, sobre todo en los longitudinales, a veces puede ser que no los podamos ver. Por eso hay que verlos en dos proyecciones, como todo normalmente en la radiología musculoesquelética. Siempre hay que buscar alguna posible complicación asociada, especialmente las infecciosas, que realmente requieren un manejo específico. Y, por supuesto, una vez que realicemos una exploración en un cuerpo extraño que nos lo hayan pedido, siempre hay que valorar algo importante, que es la posible extracción guiada por ecografía, a la que voy a dedicar buena parte de esta presentación. Dos comentarios sobre la semiología de los cuerpos extraños. En primer lugar, los cuerpos extraños ecográficamente son siempre ecogénicos, independientemente de su naturaleza. Pueden ser más ecogénicos, como este pequeño fragmento metálico que hay aquí, menos ecogénicos, como puede ser esto que se ve aquí, igual se ve un poquito, vaya, justo se me ha puesto un segundito que quito esto de medio. ¿Veis aquí esta pequeña zona radiodensa en el pulpejo del dedo? Aquí vemos, esto es una imagen de ecografía vista desde el pulpejo del dedo, del índice concretamente. Aquí vemos la uña, que está justo debajo, vemos el hueso, y aquí se ve un pequeño cuerpo extraño ecogénico que correspondía a una espina de un erizo de mar en una enfermera de mi hospital. Como veis, independientemente de su tamaño, casi siempre van a ser ecogénicos. Aquí tenemos otro ejemplo, un piercing, que se ve que es fuertemente ecogénico en el tejido celular subcutáneo, o incluso este pequeño catéter, fragmento de catéter que está situado subcutáneo, que también vemos que es ecogénico, aunque con este aspecto tan típico en vías de tren. Aquí tenemos otros ejemplos para que veamos la ecogenicidad. Los cuerpos extraños vegetales son muy ecogénicos, precisamente por su superficie rugosa. Incluso el cristal, que es el más problemático de detectar siempre, normalmente aparece en las zonas más próximas, las zonas más superficiales, como áreas ecogénicas, independientemente de que posteriormente podamos ver, ya hablaré luego de ello, estas imágenes posteriores que nos van a ensuciar un poco la visualización. O incluso aquí tenemos otro catéter en el seno de una colección líquida, como veis con la imagen esta típica en vías de tren. Otra cosa que los define y que nos ayuda siempre mucho a la localización es la existencia de sombra. Cuando la sombra es marcada, como en los cuerpos extraños vegetales, es muy útil y nos ayuda mucho. Sin embargo, los cristales plantean un problema bastante importante. Primero porque ecográficamente no se ven demasiado bien, como vemos en este caso. Y segundo, porque la sombra que hacen es una sombra relativamente sucia. Por lo tanto, los cristales siempre tienen que ser explorados de forma muy detallada y muy detenida para identificarlos, porque no siempre es fácil. Son siempre los más problemáticos de todos. Hay que decir que los modernos transductores tienen además un problema, y es que como utilizan un sistema de haces cruzados para detectar, a veces la visualización de la sombra no es tan marcada. Por lo tanto, a veces es conveniente quitar los haces cruzados de la configuración del ecógrafo para verlos mejor. Y otra cosa que podemos ver a veces es la reverberación. La reverberación es característica del cristal. Los cuerpos extraños en forma de cristal hacen una reverberación que dan una imagen, una especie de imagen brillante, sucia, como en tormenta de nieve, inmediatamente por detrás de estos cristales, precisamente por la reverberación que ofrecen estos cristales a las ondas ultrasónicas. También lo podemos ver, como en este caso, detrás a veces de los cuerpos extraños metálicos, que justo por detrás de ellos se ven este artefacto de reverberación tan característico
biológico que ayuda en la detección. Lo vamos a ver siempre en este tipo de material. Y finalmente también podemos ver a veces halos hipoecoicos alrededor de los cuerpos extraños. Esto lo vemos sobre todo en los vegetales, en los cuales se suele generar alrededor de los 24 horas y se debe a la reacción inflamatoria que se produce alrededor de estos cuerpos extraños. Estos cuerpos extraños nos permiten, estos halos hipoecoicos nos permiten identificar con más facilidad los cuerpos extraños como estos dos que vemos aquí. Y a veces incluso este halo tiene un aumento de señal Doppler, aumento de vascularización debido a los cambios inflamatorios. Esto también nos puede ayudar en ocasiones, pero normalmente en casi todos los casos los cuerpos extraños se van a ver sobre todo por la marcada ecogenicidad que tienen. Esto en cuanto a la semiología, pero la ventaja que tiene la ecografía es que nos permite también, además de ser radiólogos, de ser cirujanos o radiólogos intervencionistas, y es que podemos utilizar la ecografía como guía, como técnica de guiado para extraer estos cuerpos extraños. Podemos hacer dos cosas. Antiguamente una de las cosas que nos pedían era, nos decían, oye, creo que este paciente tiene un cuerpo extraño, míralo a ver si lo localizas, y una vez que lo localizas, mira a ver si me puedes guiar. Podemos hacer lo que hacíamos antiguamente, que era colocar una cruz en el sitio de encima del cuerpo extraño para que el cirujano supiese que estaba debajo. O podemos hacerlo, si es más profundo, podríamos hacer la colocación de un arpón, exactamente como se hace con la mama, con los tumores de mama, para guiar la cirugía, para que el cirujano sepa dónde tenía que ir. Pero lo más práctico de todo, lo más rápido y lo más sencillo es la extracción directa. Para la extracción directa, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, anestesiar la zona. Para ello podemos realizar una disección previa del cuerpo extraño por ecografía utilizando la misma anestesia y posteriormente entrar con una pinza y sacarlo. La técnica es en esquema, va a ser la que vamos a ver ahora, que es básicamente si tenemos un cuerpo extraño, avanzamos con la anestesia, pinchamos, anestesiamos justo alrededor para separarlo de los tejidos adyacentes, los retiramos, hacemos un pequeño orificio y luego nos metemos con las pinzas, como vamos a ver ahora. Aquí tenemos la anestesia, estoy anestesiando para separar el cuerpo extraño del tejido adyacente. Esto nos va a permitir o nos va a facilitar mucho la extracción. Y luego, posteriormente lo que hacemos es entrar con las pinzas y con control ecográfico, con unas pinzas, luego explicaré cómo, engancharlo y extraerlo. Aquí tenemos, estas son las manos de una de mis compañeras, en las que estamos con una pequeña sonda de las de palo de golf, que son muy útiles para este tipo de cosas, como hemos entrado con unas piezas de mosquito en el interior de un cuerpo extraño que estaría localizado más o menos en donde está aproximadamente la línea de puntos para extraerlo. Y aquí lo tenemos, sería una imagen muy similar a esta. Aquí tenemos las pinzas, que las vemos perfectamente en el plano de corte del ecógrafo, y estamos entrando para tomar el cuerpo extraño que está aquí localizado, que en este caso se trataba de un implante anticonceptivo. Vemos como las pinzas tienen las mandíbulas abiertas, vemos una aquí y otra aquí, y están abiertas, avanzando. Ahora veremos algún vídeo para atrapar el cuerpo extraño. Y esto es el cuerpo extraño, el pequeño implante anticonceptivo que hemos sacado, que corresponde a este mismo caso. Vamos a ver algunos ejemplos de extracciones de cuerpo extraño, algunos vídeos que nos pueden hacer una idea mejor. Esto es un cuerpo extraño situado en la mano, que es en espacio interdigital. Yo quiero recordar que era un pequeño fragmento vegetal. Aquí vemos cómo estoy abriendo ahora la pinza. Es una pinza mosquito que estoy avanzando. Avanzo ligeramente, lo engancho, ahí está, lo cojo y, bueno, saco hacia atrás. Me falta la última parte del vídeo, pero bueno, se veía bien. ¿Qué pinzas utilizamos en este caso? Yo recomiendo dos. Las mosquito, que son las que tradicionalmente hemos utilizado, unas rectas. A veces he tenido que utilizar curvas porque no había otras, y la verdad es que es un poco esquizofrénico el pillar un cuerpo extraño con una pinza curva. Y estas son tremendamente útiles, las jarmas. Las jarmas suelen utilizarse para otorrinolaringología y son pequeñitas, y justo se abre la parte final y se abre una de las dos valvas de la pinza. Son muy parecidos. Cualquiera de las dos puede ser útil. Estas tienen un poco menos de fuerza que estas otras. Estas son más útiles para cuerpos extraños un poco más pesados. Y vamos a ver diversos tipos de cuerpos extraños. Aquí tenemos otro cuerpo extraño que está localizado en la mano. Esto es un cuerpo extraño interdigital. De hecho, era una espina de ciruelo que se había clavado una persona mientras estaba haciendo
cogiendo ciruelas, de hecho, en este momento, y vamos a ver este caso. En este caso, el cuerpo extraño está aquí, vamos a ver el vídeo ahora cuando se anime, y esto que hay aquí es la pinza que está a punto de abrir y coger el cuerpo extraño. Ahí tenemos cómo se abre, avanza, ahí está lo agarrado, y ya vamos para afuera, y aquí no lo tenemos. Y esto es el cuerpo extraño, la pinza, la espina que vemos aquí. Este es todavía mucho más visible, este es un cuerpo extraño muy grande, aquí lo vemos, es un pedazo de fragmento vegetal que se había clavado una persona en la sien, parece mentira, pero esto es la sien del paciente. Aquí lo vemos, es un cuerpo extraño, como vemos, con todas las características, fuertemente ecogénico, como veis, una sombra acústica posterior, algo hipoicoico, muy característico, y ahora vamos a ver cómo lo sacamos. Aquí tenemos el cuerpo extraño que está aquí, y tenemos una pinza de mosquito ya abierta y enganchándolo. Aquí vamos a ver el vídeo en el cual se ve cómo abrimos la pinza, como si abriésemos la boca para tragárnoslo, lo enganchamos, nos cuesta un poco al principio, ahora le pillamos bien y ahora ya lo hemos enganchado y ahora salimos para afuera y fuera. Y esto es lo que saca, como veis, es un cuerpo extraño de bastante buen tamaño. Esto es un cuerpo extraño típico, esto es una espina de palmera, de estos son muy, muy característicos. Las espinas de palmera son causa muy frecuente de cuerpos extraños vegetales y aquí lo tenemos enganchado. Fijaros que estoy utilizando un acceso, a pesar de que el cuerpo de la espina de palmera es alargada, como veis, estoy utilizando un acceso transversal. En vez de engancharlo por uno de los bordes, que me cuesta, normalmente lo que suelo entrar es transversalmente a buscar la zona central, porque es una zona para engancharlo con la pinza es muchísimo más sencillo. Aquí, como veis, está agarrado y esto es al salir. Por eso, al haberlo agarrado por la mitad, está partida la espina por la mitad, precisamente porque es donde lo he agarrado con la pinza. Esto es un cuerpo extraño metálico, esto es un piercing que se había clavado, se había puesto una chica en el hombro y posteriormente se le quedó parte de él, la mitad en el interior, en el tejido celular subcutáneo. Aquí lo vemos, una imagen ecogénica, esta es la parte plana del piercing, esta zona de aquí, y está en el tejido celular subcutáneo y no había manera de sacárselo. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, vamos a ver, el piercing está aquí, abrimos ahora, es una pinza mosquito, lo estamos abriendo. A ver, ahí estamos. A ver. La verdad es que es difícil a veces porque cuando uno empuja, ahora ya lo he enganchado y ahora está enganchado y ahora vas para atrás. Fuera. Cuando uno empuja a veces para abre la pinza y empuja, normalmente el cuerpo extraño tiene tendencia a irse también para el fondo. Entonces, la verdad es que hay que hacer a veces mucha fuerza para conseguir engancharlo. Este es el piercing que le sacamos de este paciente. Este es el caso que hemos visto antes, ya os he explicado cuál era. Aquí está el pequeño, es un pequeño artefacto metálico, una esquirla metálica que se había clavado el paciente, había pisado y se la había clavado. Y esto es... Aquí lo estamos agarrando ya, vemos una pinza mosquito también con las mandíbulas abiertas, ves la pequeña imagen cerrada de la boca de las pinzas, y este es el pequeño cuerpo extraño que estaba aquí. Y aquí tenemos el vídeo en el cual vamos a ver cómo lo enganchamos. Ahí estamos avanzando, ya hemos llegado a donde él. Abrimos. El procedimiento la verdad es que es a veces un poco tedioso hasta que uno lo alcanza porque los cuerpos extraños se mueven, ya hemos llegado a ello. Y ahí ya, bueno, lo estamos sacando y este es el resultado final. Como veis, es un cuerpo extraño mínimo, que era muy sintomático, tremendo. Parece mentira que un cuerpo extraño de este pequeño tamaño, que tiene menos de 1 centímetro y de este grosor, sea tan sintomático, y ya veis que a veces es difícil, pero se sacan bastante bien. Los cuerpos extraños más complicados de sacar, sin duda, son los cristales, siempre, por varios motivos. Primero, porque se ven mal. Fijaros este cuerpo extraño tan grande en la resonancia. Tenía dos cristales clavados, grandes, muy grandes. En la ecografía, sin embargo, casi no se veían. Se veía una zona ecogénica con una sombra sucia por detrás y, como veis, los cuerpos extraños, los dos que sacamos son bastante grandes. Y aquí estoy, justo en estos momentos, este es el cuerpo extraño, se ve, fíjate qué mal se ve, y está ya enganchado. Aquí lo tengo enganchado con la pinza y lo estoy sacando en ese momento. Pero fijaros que la visualización es bastante mala. También es muy útil para resolver problemas en procedimientos. Este es un paciente al cual le habíamos drenado o le habíamos colocado un tubo de drenaje en el emitórax derecho y le habíamos puesto un catéter en el interior. Y bueno, pues aquí veis el resultado final en el cual pues, se ve el pinzamiento típico del seno costofrénico debido a que el paciente había tenido un empiema previo. Es bueno, pero al hacer la radiografía vimos un detalle que aquí no se ve porque está pequeño, pero ampliando la imagen, que es esto de aquí. Esto es un pequeño catéter. El catéter lo podíamos dejar ahí, pero la verdad es que dejarlo ahí es un problema. En un momento determinado se puede infectar, le puede pasar cualquier cosa, entonces decidimos sacarlo. Y
por ecografía se veía muy bien. Aquí vemos el catéter con esta imagen típica en vías de tren, que lo vemos aquí. Y lo que hicimos fue, primero, inyectar anestésico alrededor para separarlo del tejido adyacente y posteriormente, como vamos a ver aquí, extraerlo. Aquí tienes el catéter. Veis que estoy también accediendo él transversalmente. He abierto, es una pinza mosquito otra vez. Esto no es un Harman. Ahí estoy. Ya lo he enganchado. Ahí estoy. Ahora estoy cerrando la mandíbula y lo estoy sacando hacia el exterior y veis que ha desaparecido de donde estaba. Y este es el resultado final. Como veis, un pequeño catéter, veis la comparación es muy pequeñito, la comparación con una punta de un bolígrafo. Esto es un caso más peculiar todavía. Esto es una paciente que vino porque tenía un absceso, una zona inflamatoria en la zona del coxis, y al realizar la exploración vimos esto. Para nuestra sorpresa, vemos la colección líquida, el absceso, y vimos esto en su interior. No sabíamos muy bien exactamente lo que era, pero parecía una cosa redonda, y al final decidimos, además de drenar la colección, entrar con unas pinzas y engancharlo. Y esto es lo que obtuvimos. Fijaros, esta es la pinza que utilizamos, que es una pinza mosquito, y esto es lo que sacamos. Al parecer le habían operado hacía tiempo de la zona y le habían dejado esto en el interior sin que tuviese noticias de él hasta que con el tiempo se volvió a infectar. Habían pasado años desde la cirugía, como elemento curioso. Sin duda ahora para lo que más lo estamos utilizando, el cuerpo estaño que con más frecuencia vemos es un cuerpo estaño que también tiene que ver con la iatrogenia, digamos, que son los implantes anticonceptivos. Los implantes anticonceptivos son cápsulas de silicona que tienen siempre un tamaño fijo, son algo más de 3 centímetros de longitud y unos 2 milímetros de anchura, y que se suelen situar en pacientes con mal control de su anticoncepción para liberar progesterona durante un tiempo y mantener esta anticoncepción. Suelen durar unos 3 años. A los 3 años normalmente hay que quitarlos. Siempre se colocan en el mismo sitio, en el brazo no dominante y un poco por encima del codo, en la parte medial del brazo. Cuando dejan de funcionar, lo que hacen es extraerlos por palpación y colocar otro. ¿Qué pasa? Que a veces cuando van a extraerlos no los consiguen localizar. Puede ser porque los hayan colocado muy profundos, porque haya habido una fibrosis alrededor del implante y no los toquen, porque la paciente engorda. Esto es muy habitual, la paciente ha engordado y de repente, claro, está metido en un montón de tejido celular subcutáneo y no acaban de verlos, o porque migre. Y en estos casos, la verdad es que la extracción guiada por ecografía es muy sencilla. Mira, aquí tenéis un caso, es un caso típico. Veis el implante alargado con una medida estándar, siempre con esta imagen en raíl de tranvía justo en el tejido celular subcutáneo, y aquí lo estamos sacando también acceso transversal. Aquí he entrado con una aguja, con una pinza, avanzo, ahí lo estoy enganchando en el tejido celular subcutáneo y vamos para afuera y ya está. Ya lo tenemos fuera y ahí está. Este es veis la marca de la mordedura de la pinza. Y bueno, este es un caso de la semana pasada mismo, para que veamos que es relativamente frecuente. En este caso le habían metido el implante, fijaros, en el interior del bíceps, se lo habían colocado muy profundo. La paciente estaba muy molesta porque le dolía y llevaba mucho tiempo con dolor y no sabía muy bien por qué. Cuando llegó el momento no sabía exactamente qué es lo que pasaba y aquí lo detectamos. Veis que está metido dentro del tejido muscular, y en este caso lo que hicimos fue primero anestesiar alrededor para separar la zona, teniendo en cuenta que en este caso voy a tener que entrar dentro del músculo, y luego posteriormente le hice un pequeño ojalito en la aponerosis del músculo y a través de él metí la pinza, en este caso era un Harman, era una pinza cocodrilo, he pasado hasta el borde, lo he sobrepasado un poquitín, ahora voy a retirarlo para poder abrir y engancharlo, lo retiro un poquitín, a ver, ahí está, ahora abro, es un Harman, ya digo, que la apertura es asimétrica, ahí lo engancho y ya está, fuera. Como veis, el procedimiento es relativamente sencillo. Aquí veis el resultado, el Harman, la pinza y el pequeño catéter. Y bueno, a veces lo hacemos también para cosas raras. Este es un caso curioso en el cual es un paciente que venía con un absceso, con cuadros, un absceso que detectaron en el abdomen, y mira el absceso, la verdad es que vimos una cosa rara dentro. Al hacer la ecografía le vimos esto, era una imagen ecogénica. Mirando las exploraciones previas vimos que correspondía a una espina de pescado que había ido migrando a lo largo del tiempo. Entonces nos planteamos, una posibilidad era la cirugía, pero claro, la cirugía puede drenar esto y puede perder y no ver la espina y dejarla allí. Entonces decidimos hacer la prueba de realizar la extracción con guía ecográfica, y aquí lo tenemos. Esto también es un Harman, es una hoja de cocodrilo, aquí la estamos enganchando, ahí está enganchada y fuera. Y este es el resultado final, como veis aquí, la espina de pescado con el Harman.
Y algún caso raro, como por ejemplo este de cuerpo extraño subcutáneo. Esto sabíamos lo que era. Esto era una paciente que se había colocado un hilo cosmético en la cara y que le había dado problemas, se había inflamado, estaba molesta, tenía pues eso, toda la cara hinchada. El cirujano sacó uno de los dos, el de un lado de la cara, pero el del otro lado de la cara no era capaz de sacarlo. Entonces lo que hice fue ir hasta la zona donde estos son unos hilos que dan la vuelta sobre sí mismo y hacen una especie de V. Fui a la zona donde estaba la V, justo en el lóbulo de la oreja, entré con unas pinzas y lo enganché. Y esto es el resultado. Esto es lo que sacamos del interior de la zona del tejido celular subcutáneo de la cara de esta paciente. Si alguien tiene más interés, hemos publicado hace poco este artículo en Radiographics, en el cual hay vídeos y se explica un poquitín con más detalle todo este procedimiento y habla un poquitín de los pasos que hay que dar para que los tenemos aquí para realizar este procedimiento con seguridad. Y bueno, para únicamente recordar como puntos que la ecografía es sin duda la técnica mejor para detectar cuerpos extraños superficiales, que hay una serie de signos que nos ayudan, la hiperecocricidad, la sombra acústica, la reverberación, el halo hipoecoico, y que sin duda esta es una patología radiológica que debe ser manejada radiológicamente y que la extracción guiada por ecografía es sin duda la mejor alternativa terapéutica. Y sobre todo es importante tener, en estos casos, para hacer cualquier tipo de estos procedimientos, tener un equipo entrenado y que funcione bien. Este es mi equipo, que es un equipo que está compuesto por todo tipo de personas, desde la que limpia hasta la que da las citas, hasta mis dos compañeras que he tenido la suerte de compartir con ellas muchísimos años de trabajo y las echo mucho de menos, que son Rosa Zabala, Igone Corta y a todos los demás. Y bueno, pues me hace mucha ilusión estar aquí con Pepe, compartirlo. Como sabía que iba a traer la foto, siempre la trae, la de Galápagos. He traído una foto del mismo año para que veáis todos vosotros que además de pasárnoslo bien, también fuimos a trabajar. Siempre me ha mirado Pepe con una cierta circunspección, como veis. Y la verdad es que desde hace muchos años Pepe y yo somos casi una especie de pareja, de hecho, que hemos compartido muchos saraos y que, bueno, en aquel tiempo incluso lo compartimos con un grupo de gente que realmente forma parte de la gente más brillante de la ecografía o de la radiología musculoesquelética de Sudamérica. Luego estoy yo para dar la nota, pero bueno, los demás son gente excelente. Y nada, pues finalmente únicamente dar las gracias, agradecer a Radiólogos de Cataluña la posibilidad de compartir con todos vosotros este webinar y también sobre todo de compartirlo con mi buen amigo Pepe. Y muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico, si alguien tiene alguna duda, quiere consultarme, sois absolutamente libres para contactar conmigo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, felicidades y enhorabuena a José y a Pepe, ¿no?, por vuestras excelentes presentaciones. Y bien, yo antes de iniciar el turno de preguntas, ¿no?, me gustaría apuntarme a la iniciativa que ha tenido Pepe de realizar este club de intervencionismo musculoesquelético. La verdad es que me parece una idea fantástica. Yo ya me apunto a este club que tú promueves y animo a todas las personas que estén haciendo estos procedimientos en sus hospitales, ¿no?, a que formemos este grupo, tengamos más comunicación y entre todos vayamos compartiendo nuestras experiencias y vayamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Esto era en primer lugar. Luego, si os ha gustado este webinar y queréis saber más cosas de musculoesquelético, pues que sepáis que este sábado a la 1 de mediodía hasta las 3 hay otra sesión que organiza la SERME, la Sección Española de Radiología Musculoesquelética, y también pues dedicada a musculoesquelético para aquellos que queráis hacerlo. Y nada, pues simplemente, de nuevo, felicitar por vuestra excelente presentación, los dos. Y aquí estoy viendo alguna pregunta que están formulando, que supongo que la estáis viendo también. Y bueno, la primera pregunta va dirigida a Pepe Martel, ¿no? Y dice que entiendo que la cortical íntegra es protectora, pero que
piensas del efecto horno en la columna? ¿Crees que se debe disis en el cuerpo vertebral? Esta pregunta va dirigida a ti, Pepe. Se ha entrecortado un poco cuando estabas hablando, pero creo que la he entendido. Nosotros... Sí, Sí. no, la estoy viendo además aquí. La estás viendo, ¿vale? Sí, bien. Cuando estamos trabajando sobre una lesión en la columna vertebral y la cortical está íntegra, nunca hacemos nada para proteger la médula, porque está más que demostrado, y en nuestra experiencia además tratando tumores como osteoma osteoide o osteoblastoma, está súper demostrado que con la cortical íntegra en el canal raquídeo no pasa absolutamente nada. Entonces no hacemos nada. Cuando hay masa de partes blandas, pues lo que nos planteamos realmente es si hacer el procedimiento o no. Y en todo caso, una cosa importante es discernir si el tratamiento es paliativo o si es curativo. Si es paliativo y hacemos radiofrecuencia, nos centramos en intentar tratar la zona donde el tumor está comiéndose la cortical, porque el dolor es ahí donde se está produciendo. Y si lo que queremos hacer es tratamiento curativo, pues usamos la crioablación, y en ese caso sí que ponemos un catéter, una aguja epidural, y metemos suero salino para intentar proteger la médula. Pero el 90 o más % de los casos no hacemos nada, no hacemos ninguna acción protectora sobre la médula. Muy bien, Pepe, si te parece, ya contestas tú la siguiente pregunta, que la de estar leyendo por si se entrecorta mi voz, que es si en la columna utiliza radiofrecuencia con sonda unipolar o si puede siempre bipolar. Nosotros la que utilizamos es la sonda unipolar, no tenemos el equipo de bipolar, entonces siempre es unipolar. Muy bien. Ahora una pregunta para José, del cura. Antonio Rivas, ¿no? Te pregunta, José, si el tamaño de la incisión debe tener relación con el cuerpo extraño. Sí, obviamente, lógicamente. La mayor parte de las veces es suficiente. En los implanones, en la mayor parte de los productos basales en general, normalmente suele servir con lo que te sirve para meter la pinza. La pinza más o menos pues, necesita un centímetro como mucho, no más. El único caso en el cual hemos necesitado un edificio un poquitín más grande fue en el caso que hemos visto antes del cuerpo extraño vegetal ese tan grande que estaba en la sien, que intentamos lo abrimos un poquitín más sencillo para que pudiese. Pero normalmente es por medio centímetro, un centímetro como mucho. Justo lo que es una pequeña incisión, un picotazo. Muy bien, perfecto. Yo quería preguntarte, José, has comentado que realmente el vidrio, ¿no?, es eso que cuesta más, ¿no?, de identificar, incluso a veces de extraer por la mala visualización que a veces tiene, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte qué limitaciones, ¿no?, aparte de la mala visualización del vidrio, ¿qué otras limitaciones crees que nos podremos encontrar al sacar los cuerpos extraños? Es decir, ¿hasta qué profundidad puede ser ya un poco complicado sacarlo? O si depende del tamaño, de la forma del cuerpo extraño, o si está, por ejemplo, localizado intraarticular, se puede sacar. No sé, un poquito, ¿qué puntos ves tú? Es decir, ir con cuidado en estas situaciones, ¿no? Básicamente la profundidad no suele ser un problema. La verdad es que nosotros hemos entrado a veces en profundidades bastante... Bueno, has visto el caso de la espina de pescado. La espina de pescado estaba muy profunda, ya te digo que estaba muy profunda y no plantea problemas. ¿Qué problemas podemos encontrarnos? Básicamente el que a veces algún cuerpo extraño se disgregue cuando lo engancha. Por ejemplo, los cuerpos extraños de naturaleza marina, como por ejemplo las espinas de hizo, se disgregan, pero bueno, tampoco es un problema. Lo que hago en estos casos es entro y básicamente lo que hago es lo trituro con la pinza y lo convierto en polvo, con lo cual se resuelve también. Lo que sí que se disgrega y es más problemático son los cristales. El cristal a veces cuando lo enganchas, sobre todo cuando lo pones con una pinza un poco gruesa, si no es muy bueno, a veces se te deshace. ¿Ha pasado alguna vez? Y en ese caso, pues, en vez de sacar un huevo, tienes que sacar una partida de ellos.
Y eso Claro. es el problema mayor. La verdad es que lo demás, salvo el problema de la falta de visualización, los cuerpos de los vegetales, bueno, y luego los cuerpos extraños metálicos a veces son tan finos que cuesta. Y luego, por supuesto, que no es un procedimiento fácil. Es un procedimiento que requiere cierta experiencia, primero, porque no es lo mismo meter una aguja que más o menos la controlas bien y controlas la posición que meter una pinza. La pinza, como es gruesa, la verdad es que muchas veces no sabes dónde estás, te cuesta saber exactamente dónde eso requiere cierta costumbre y la verdad es que luego requiere tiempo. Muchas veces decías, yo me tiraba de media hora, 3/4 de hora para sacar uno y al final requiere mucha paciencia, no ponerse en el gusto punto, no querer hacerlo rápido y así no salen todos salen, ¿eh? Todos, bueno, tengo uno pendiente de sacar que el otro día lo intenté, que estaba justo en el punto de un dedo que me las pasé mal y cuando, bueno, luego otra cosa importante, cuando una anestesia tienes que tener mucho cuidado de no meter aire en la zona donde vamos, es conveniente acabar de purgar el interior de la aguja, justo nada más entrar subcutáneo, para que cuando inyectemos la anestesia en la zona profunda no entre aire, porque si entra aire, la verdad es que nos podemos, más pequeños, los podemos ver mal. Yo creo que se he contado todos los trucos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que nos hace nuestro amigo Xavi Tomás. Y a ver, se me ha movido, ¿no? Excelentes conferencias, Pepe y José. Una pregunta, Pepe. ¿Tienes experiencia sobre los tumores desmoides de partes blandas? ¿Qué técnica recomiendas si no tenemos HIFU? Muchas gracias. Pepe. Bueno, desde aquí lo primero un saludo a Xavi, gracias por escucharnos. Nosotros hemos tratado concretamente, no voy a decir, tengo experiencia, tal, hemos tratado 3 casos de fibromatosis agresiva con crioablación. Y la verdad es que un primer caso que hicimos, que era un niño que ya el pronóstico, bueno, hicimos un poco a la desesperada y la verdad es que no fue efectivo el tratamiento y acabó en una amputación del brazo. O sea, una patología que es muy agresiva, no va a matar al paciente, pero las consecuencias locales son tremendas. Pero después hemos tratado 2 casos, uno de ellos de un tumor de casi 15 centímetros, con el primer caso una chica joven con una lesión en la espalda, que la verdad es que ha ido fenomenal, desapareció el dolor, la lesión no ha desaparecido, pero ha dejado de crecer y de molestarle. Y luego tenemos un caso de un chaval con una masa en el muslo de casi 15 centímetros, que hay algunas imágenes que he puesto donde había 8 sondas de crioablación y también los resultados han sido bastante buenos. Este tipo de tumores, la verdad que lo primero que tenemos que transmitir y saber todo es que no hay que operarlo, porque como le meta mano el cirujano, se desmadran, que es una cosa mala, vamos, una bestialidad. Entonces es muy importante que el tratamiento sea conservador, con tratamiento médico y empleando alguna técnica ablativa que es la crioablación, que además los grupos europeos que están trabajando en el tema es la técnica que utilizan. Muy bien. Muchas gracias. Y entonces también para ti, bueno, para quien queráis, pero creo que Pepe es lo que tú tocas más, Juan Ignacio Cervera Miguel pregunta cuál es la mejor opción para tratar un osteoma osteoide adyacente al cartílago articular, por ejemplo, la cadera. Pues para mí sigue siendo la radiofrecuencia, sin duda. Claro, Hay veces que si quieres y tienes ganas de enredar, puedes meter suero en la articulación, pero la verdad es que la mayoría de las veces no se queda donde tú quieres y lo único que hay que hacer es tener mucho cuidado, posicionar la punta de aguja lo más lejos posible de la articulación y dar el tiempo mínimo imprescindible, pero yo sin duda la radiofrecuencia es la que utilizo, la que utilizamos, vamos. Muy bien, perfecto. Muy bien. Leandro Fernández hace el comentario de que en la extracción de cuerpo extraño, ¿recomiendas entrenar con modelo animal o no? No es necesario. Si alguien tiene curiosidad puede hacerlo con una pechuga de pollo o algo por el estilo. El modelo es exactamente igual, de pavo, vamos, el modelo es exactamente igual. Pero bueno, sí, hombre, nosotros yo recuerdo que
Hace un año estuvimos en un curso que organiza esto de Miguel Ángel de Gregorio en Zaragoza. Justo teníamos ahí un cerdo y hice varias experiencias de sacar pequeños cuerpos extraños dentro. Pero bueno, está bien, pero no es necesario, no es imprescindible un modelo animal. Con una pechuga de pavo o cualquier elemento que puedas, o incluso con un simulador que cualquiera sirve, es suficiente. Y otra pregunta también que me parece que era, ya aprovecho para responderlo, que era si doy puntos después de hacer. Sí. Suelo poner un stereo strip justo al final. No es necesario coser en la mayor parte de los casos porque es muy pequeño. Solamente yo creo que una vez he dado un punto y es básicamente porque era el caso aquel que era bastante grande y que al final le necesité. Pero normalmente con un stereo strip es suficiente y va bien. Muy bien, pues son las 6:10. Deberíamos acabar ahora. Pepe y José, agradeceros vuestra amabilidad y hacerlo todo tan fácil y ponerlo tan sencillo a Radio Láser de Cataluña y por vuestra presencia. También quiero agradeceros a todos los asistentes que lo habéis hecho de forma masiva, que no sabéis lo ilusionante que es que en esta época de pandemia mantengamos la ilusión en hacer cosas, ¿vale? Muchas gracias a todos, ¿no? Y hasta la próxima. Un abrazo.